Colosenses capítulo 2, desde el versículo 13, dice la palabra de Dios. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida justamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por la lectura de tu palabra. Oramos ahora por tu iluminación para nuestro entendimiento, tanto para predicar tu palabra como para oír tu palabra, Señor. Santifica este momento para tu gloria. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, los invito a ir a la carta de Tito. Vayamos a la carta de Tito. Hoy vamos a ver los versículos 15 y 16. 15 y 16 de Tito capítulo 1. Y si se acuerdan, el contexto de lo que hemos visto es que Pablo acaba de dar una descripción de los falsos maestros que estaban influyendo en el cuerpo de creyentes en la isla de Creta. ¿Sí se acuerdan? Y lo que está haciendo ahora en estos dos versículos que vamos a ver es que está contrastando, está poniendo un contraste entre la posición de los verdaderos creyentes en Cristo con la falsa posición de los falsos maestros que necesitaban ser silenciados. Aquí Pablo está haciendo un argumento negativo contra los falsos maestros en todo este pasaje. Y la necesidad de nombrar ancianos, como lo vimos, era para que estos falsos maestros fueran silenciados y para que la verdad fuera enseñada adecuadamente. Para que la gente pudiera entender, para que las familias no fueran trastornadas, molestadas, ¿se acuerdan? Para que las personas pudieran llegar a un conocimiento salvador de la verdad. Así que vamos a ver un contraste hoy entre la pureza verdadera y la pureza falsa. Leamos primero Tito 1 del 15 al 16, dice: todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Así que veamos primero la verdadera pureza de las ovejas. La verdadera pureza de las ovejas. Y esto solamente, Pablo está hablando de lo que es la salvación, del resultado de la salvación. La verdadera pureza de las ovejas. Otra vez en el versículo 15 dice: todas las cosas son puras, ¿para quién? Para los puros. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con eso? ¿Qué está diciendo? Cuando él habla del puro, de los puros, él está hablando del verdadero cristiano. El cristiano verdadero, del genuino, el que ha nacido de nuevo. A esos puros, a esos que han sido purificados por la obra de Cristo, a los que verdaderamente han nacido de nuevo, les dice: para ustedes todas las cosas son ¿qué? Puras. Y vamos a ver qué significa eso. Él está hablando de aquellos que han sido purificados por la fe en Cristo y que han sido purificados de sus pecados. Pablo está diciendo que esas personas, por su pureza, tienen una libertad en la vida. ¿Por qué? Porque su justicia ha sido asegurada por el Señor Jesucristo. Pablo está diciendo que tú como cristiano
tú como creyente, tú como puro, tú no estás agobiado, no estás obligado a cumplir con regulaciones externas sobre la comida y sobre la conducta ceremonial, sobre rituales, para poder ser puro. Ya eres puro, ¿verdad? Cuando Cristo vivió en la tierra, Él cumplió perfectamente la ley de Dios. Él sostuvo una vida perfecta sin pecado y Él cumplió con todas las demandas de la ley en nombre de aquellos que creerían en Él. Ahora, cuando pones tu fe en Cristo, Dios aplica esa justicia perfecta de Cristo, la aplica como un regalo a tu cuenta y significa que en la presencia de Dios tú tienes una posición perfectamente justa ante Él y esa posición no puede ser mejorada por ti. Tu posición ante Dios de justificación no puede ser mejorada por ti. Y por eso eres puro si eres cristiano. Eres puro. No hay nada que puedas hacer para mejorar de alguna manera la justicia de Cristo en ti. Lo que significa eso es que descansamos en Cristo y estamos libres de regulaciones externas que necesitamos hacer para de alguna manera ser más aceptables ante Dios. No, o ser más puros ante Dios. Pero tenemos que entender cómo llegamos allí, cómo llegamos a ser puros. Y Pablo nos expone esto en otra parte del libro de Tito. ¿Verdad? Si piensas en tu vida antes de convertirte a cristiano, y yo pienso en la mía y la quisiera olvidar. Cuando piensas en eso, la Biblia deja muy en claro en que antes de que fueras cristiano, no eras puro, eras impuro, estabas contaminado por el pecado. No eras puro, estabas y eras una persona completamente inaceptable para Dios. ¿Por qué? Porque estabas muerto en tus delitos y tus pecados. No había nada que pudieras hacer para mejorar tu posición. No había nada que pudieras hacer para ser puro, para limpiarte de tus pecados. No había rituales religiosos que pudieras hacer. La idea de ir a la iglesia, de arrodillarte, de decir una oración, de repetir una oración, para hacerte más aceptable para Dios, es una idea totalmente falsa. Y Pablo lo hace muy obvio por lo que dice acerca de tu vida antes de ser cristiano. De cómo eras antes de llegar a la fe salvadora en Cristo. Y si tú todavía no eres cristiano, lo que vamos a leer en este momento te describe perfectamente. En Tito 3, versículo 3, él le recuerda a los cristianos y nos recuerda a cada uno de nosotros cómo éramos antes de Cristo. Tito 3:3 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Eso es cierto para ti y eso es cierto para mí. Antes de que Cristo interviniera y nos salvara, tu vida espiritual era de contaminación total, no importa cuán religioso haya sido. Y lo que necesitas ver en esa breve descripción es esto, es que tú fuiste esclavo del pecado. Estabas esclavizado a esa condición y no había nada que pudieras hacer para salir de ella. Había cadenas espirituales en tu alma que te impedían ser diferente de lo que eras en esa condición. Estabas bajo la ira y el juicio de Dios. Y si Dios te hubiera dejado morir en esa condición, el resultado de eso habría sido el infierno y el juicio. Y si algunos de ustedes no conocen a Cristo, esta es tu condición presente. Y esto es muy grave. Eras un esclavo, era yo un esclavo. No podía librarme, no podíamos limpiarnos de nuestros pecados, no pudimos hacer nada para cambiar nuestra condición. El pecador no puede convertir su alma.
Estábamos perdidos, muertos, indefensos. Y debido a eso, lo que debe estar claro en tu mente es que no había ningún mérito en tu vida que te ganara el favor de Dios. Nada. No solo no tenías el poder de cambiarte a ti mismo, no había nada en ti que un Dios santo, que hubiera visto de manera aceptable, con gusto. No había nada en ti que mereciera la vida eterna en el cielo. Nada. Ese es el diagnóstico bíblico de nuestras almas y es uno que excluye por completo cualquier orgullo en nosotros mismos, cualquier reclamo de nuestra propia justicia. Y así es como éramos antes de ser cristianos. Y es obvio a partir de esa condición que no hicimos nada para salvarnos. No había nada que hicieras o que pudieras haber hecho. Y la pregunta es, ¿cómo es entonces que estamos aquí hoy reunidos como un grupo de creyentes en Jesucristo, perdonados, restaurados y puros? Bueno, es obvio que algo fuera de nosotros sucedió. Alguien hizo algo en nuestro nombre que no podíamos hacer por nosotros mismos. Tenía que ser así porque no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Vayamos a Tito 2. Tito 2. Desde el versículo 13, en la mitad del 13, Pablo está hablando de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y él dice: nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Y qué? Y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¡Wow! ¿Quién nos purificó? Nuestro Señor Jesucristo. Él se dio a sí mismo por ti. Él te redimió de tu iniquidad. Él te purificó para sí mismo, para que fueras cambiado, para que fuéramos hechos nuevos. Y tú, hermano, no aportaste nada. Tú no aportaste algo que obligara a Dios a hacer eso. Y eso debe quedar muy claro. Eso es muy importante. Nuestro Señor Jesucristo no nos salvó a través de rituales religiosos. No nos recetó una lista de cosas que las tenemos que hacer para llegar a ser puros. No. Fuiste salvo aparte de cualquier ritual religioso. Fuiste salvo por la obra y la persona de Jesucristo. Tito 3. Vayamos ahora a Tito 3. Otra vez. Versículo 4 al 7 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Ahí está. Fuiste purificado por una obra que estaba más allá de tu poder, una obra hecha por el Espíritu Santo que tomó la muerte, que tomó la resurrección de Cristo y la aplicó en tu corazón para purificarte de una manera espiritual. Increíble, ¿no? ¿No es increíble? No digo amén. Ningún ritual religioso, hermanos, podría haber hecho eso. Ningún ritual religioso podría haber hecho, ni la extrema unción, ni nada de eso. El ritual religioso, las ceremonias y todas esas cosas no contribuyen nada a tu salvación. Es inútil esas cosas. No ayudan para alcanzar la justicia de Dios. La salvación es un regalo que Dios te da en el Espíritu Santo cuando te lleva a la fe en Cristo. No había nada que hicieras ni nada que pudieras haber hecho. Si Dios hubiera retirado su Espíritu, si Dios te hubiera dejado en esa condición,
habrías perecido en tus pecados. No podemos aumentar la pureza con las cosas que hacemos. Y vean que estamos hablando de pureza, no de santificación, que son dos cosas diferentes. Estamos hablando de la perfecta justicia que Dios nos ha dado en Cristo. Se trata de la forma en que te ha purificado. Cristo te ha purificado como cristiano tan perfectamente que nada externo puede ni disminuirlo ni mejorarlo. ¿Verdad? Colosenses 2, lo que leímos al principio. Otra vez. Desde el 13 dice: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos, o sea, impuros, y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¡Wow! ¿Qué nos habla esto? Que Cristo hizo una obra perfecta y completa para la salvación de sus almas. ¿No dijo él en la cruz? ¿Qué dijo? Consumado es. Nadie más tiene que hacer algo. Yo lo hice todo. Tu alma está, hermano, completamente redimida. Tu alma está completamente purificada. Cuando antes estaba manchada en la presencia de Dios. Pero ahora Pablo continúa allí en Colosenses 2, en el versículo 16. Y lo que dice es muy importante porque siempre hay personas que están tratando de poner algo sobre la perfección del sacrificio de Cristo. No, es que hay que hacer aquello y esto. Hay que pasar por este ritual y esta ceremonia. Mantén este ritual, siga estas regulaciones, no comas esto, no hagas aquello, porque vas a perder la salvación. Observa este día si realmente quieres ser serio. Pero lo que tienes que entender es que no necesitas hacerlo porque ya Cristo lo ha hecho todo para asegurar nuestra pureza y nuestra salvación. Mira lo que dice en el 16, Colosenses 2, después de hablar de la obra perfecta de Cristo en la cruz, versículo 16 dice: por tanto, por esa obra perfecta en la cruz, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. ¡Wow! No dejes que alguien ate tu conciencia con rituales que necesitas llevar a cabo. Todas esas cosas son una sombra, pero ya tenemos la realidad, tenemos la sustancia en Cristo. Deja que tu conciencia descanse en Cristo, no en las cosas que haces o en lo que alguien te dice que hagas. Pablo continúa, versículo 20 de Colosenses 2. Y oigan con atención o lean conmigo. Si ustedes han muerto con Cristo, oigan, a los principios elementales del mundo, Pablo pregunta, ¿por qué? Como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría a una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. ¡Wow! Más claro imposible. Ya cerramos hoy. No. Él dice, sí, los rituales parecen religiosos, parecen buenos, pero son completamente inútiles. Son completamente inútiles, son basura. Descansa en la perfección de la obra de Cristo.
El llamado de Dios, hermano, no es que vuelvas a un ritual religioso, sino más bien disfrutar de lo que Él te ha dado con un corazón agradecido. Y en 1 de Timoteo 4, Pablo va aún más lejos y dice que este tipo de restricciones, que este tipo de rituales en realidad son doctrinas de demonios. En 1 de Timoteo 4, 1 dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Y cuáles son estas doctrinas de demonios? Dice, continúa: esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Y aquí vemos, hermanos, que todo el concepto de la espiritualidad es completamente diferente de lo que los falsos maestros tratan de imponernos. ¿De dónde vino entonces nuestra justicia? De la obra de Cristo en la cruz. Vino de Él, de derramamiento de su sangre, sufriendo en nuestro nombre, redimiéndonos de la muerte y del pecado. Una obra grande y poderosa del santo y eterno Hijo de Dios. Pero entonces viene un maestro, un falso maestro, y te dice: déjame decirte de cómo obtienes la rectitud. No comas esto, no te cases, haz esta oración, pasa por esta ceremonia, haz estos 7 sacramentos. Y cuando comparas ese tipo de cumplimiento externo con la gloria y la obra de Cristo, no hay comparación. No hay comparación. Esas cosas nunca podrían ser un medio para aumentar la justicia y la pureza que tenemos en Cristo. Y por eso, hermanos, debemos de rechazar la enseñanza que trata de imponernos esas cosas, porque somos celosos de proteger la enseñanza. Así eran los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Pasaban por una infinitud de rituales y ceremonias, tratando de ser justos. Pero nuestro Dios nos ha librado de esas cosas. Así que las rechazamos, no les damos ningún crédito, ya que son engaños de hombres perdidos y que quieren ganancias deshonestas. Todo es un engaño que lleva a los hombres que no son salvos a la condenación eterna, y también ata las conciencias de los cristianos y les roba la libertad y la gratitud que debe marcar la vida de un verdadero creyente. Imagínate lo agobiado y lo preocupado que se debe sentir alguien porque tiene que pasar por rituales y ceremonias para conservar tu salvación, y cuando no lo haces, ¿eso es gozo en la salvación de Cristo? No, eso no es gozo. Bueno, ya hemos visto la pureza de las ovejas, pasemos al punto final y 2. Veamos la falsa pureza de los lobos. La falsa pureza de los lobos. Y recuerda que Tito está tratando con falsos maestros que de alguna manera están enfatizando las tradiciones judías en lugar de la verdadera salvación en Cristo. Ellos enseñaban sobre el cumplimiento externo, el ritual externo, de acuerdo con la tradición judía, que estos falsos maestros decían que era parte del verdadero cristianismo. Y se acuerdan que Pablo le dice a Tito y le dice: repréndelos severamente, siléncialos, porque lo que hacen no es rentable, no es bueno y no tiene valor. Pablo expone en estos versículos ahora la amenaza tanto interna como externa de la impureza de estos lobos. Nos dice que no es verdadera pureza,
que en realidad es impureza, es contaminación. Miren el versículo 15 otra vez, Tito 1. Dice, para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Nada es puro. Eso quiere decir que son incrédulos, no creen en Cristo. Ellos pueden hablar de Él, pero no creen en Él en un sentido salvador, con un corazón arrepentido. Ellos están contaminados y son incrédulos. Y continúa y dice, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. ¡Wow! Y aquí el principio básico que tenemos que reconocer es que cualquier enseñanza, ya sea en una iglesia ritualista o en una iglesia que profesa ser cristiana, pero que solo habla constantemente sobre reglas y regulaciones, haz esto, no hagas aquello, cualquier enseñanza como esa que enfatiza el cumplimiento de las reglas externas está sustituyendo el evangelio por una falsa pureza. Están sustituyendo una falsa pureza por la verdadera pureza que se nos presenta en el evangelio. Se enfatizan en el hombre, haz esto, no hagas aquello, pero no en Cristo. Ya que es inútil lo que enseñan. Y todo, hermanos, lo que condene, lo que esconda la gloria de Cristo, Dios lo condena. Dios condena todo lo que esconda la perfección de la obra de Cristo en la cruz. Él condena lo que te hace pensar que de alguna manera eres justo aparte de Cristo. Y no existe tal cosa. O somos justos solo en Cristo o no somos justos en absoluto. Ahora, Pablo, él trató con esto de manera repetida en su ministerio. Y a lo mejor tú puedes decir, hay personas que dicen, por ejemplo, sí, pero esas personas pasan por rituales, pero son sinceros en lo que hacen. Ellos creen en lo que están haciendo, lo creen en el corazón, son sinceros. Bueno, ¿qué nos dice Pablo acerca de eso? Vayamos a Romanos 10, si quieren. Romanos capítulo 10. Aquí Pablo de nuevo está hablando de los judíos. En Romanos capítulo 10, versículo 2, dice Pablo: porque yo testifico a su favor de que tienen ¿qué? Celo de Dios. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios. Son sinceros, pero no conforme a un pleno conocimiento, dice Pablo. Son celosos, pero no sirve de nada porque no es cierto. No es un celo basado en la verdad. Por lo tanto, no vale nada. ¿Y qué están haciendo cuando hacen eso? Versículo 3. Pues, desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Ahí está. No importa ser sincero. No importa tener celos y ser sincero en lo que haces, si lo que haces no es la verdad. No sirve de nada. Las regulaciones hechas por el hombre enseñan que las personas no pueden aumentar la pureza en Dios, ya que eso, hermanos, niega el evangelio. Eso es un ataque a la obra y a la persona de Cristo. Volvamos a Tito. Tito 1 otra vez, versículo 15 dice que para estos falsos maestros, para los corrompidos e incrédulos, nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. ¿Verdad? La Escritura nos dice que la mente y la conciencia están contaminadas de estos falsos maestros. Nos habla de impureza. Su mente está contaminada. ¿Por qué? Porque no están pensando correctamente acerca de la verdad. Su conciencia no está alineada con la verdad.
Si estuvieras pensando correctamente acerca de la verdad, estarías entonces hablando acerca de Cristo, no acerca de guardar reglas y restricciones. Su conciencia está contaminada. ¿Por qué? Porque emplean un estándar falso para medir la justicia. Si haces esto, serás justo ante Dios. Y eso está mal. Ellos te enseñan a confiar en el esfuerzo propio, enseñándote a confiar en el esfuerzo propio en lugar de la obra terminada en Cristo. Ellos crean la impresión de que Dios quiere ritual en lugar de arrepentimiento, que Dios quiere que pases por movimientos en lugar de presentarle un corazón que está roto y contrito por tu pecado. Y estas cosas, hermanos, son graves porque llevan a la gente al infierno. Son demoníacas. Esto le roba la gloria a Cristo. Y el hecho de que seas celoso y sincero en lo que haces no te va a rescatar de la condenación del infierno. El ritual nunca produce justicia, sino un corazón quebrantado y contrito. Como dice, vayamos al Salmo 51. En el Salmo 51, versículo 16, dice, porque tú no te deleitas en sacrificios, de lo contrario yo lo ofrecería. Oh Señor, si tú te deleitas en estos sacrificios, yo lo ofrezco. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Claro. Jesús dice en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, no los que hacen sacrificios, porque serán consolados. La medida de la pureza es un espíritu quebrantado sobre el pecado, que confía en Cristo para la redención. No un hombre insincero que pasa por ritos para agradar a Dios. Así que reconocemos la falsa pureza de los lobos al reconocer su impureza interna. Y finalmente reconocemos su impureza externa. Su pureza externa. ¿Verdad? El versículo 16 de Tito nos habla de su pureza externa cuando nos dice, profesan conocer a Dios. Oh, yo creo en Dios. Y a lo mejor y a veces lo dicen con un tono de superioridad. Yo conozco más a Dios que a ti. Dios me habla a mí. Y lo conozco más que tú. Por eso tienes que hacerme caso y cumplir estas reglas y estas regulaciones. Tienes que dar tanto diezmo. Tienes que dar tanto esto. Pero solamente hay que mirar su vida. Hay una inconsistencia entre lo que ellos dicen y lo que hacen. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, ¿qué? Lo niegan. Por sus frutos los conocerán. Siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. ¡Wow! Inútiles. Estos hombres son una amenaza para la seguridad de las ovejas. Son una amenaza para aquellos que necesitan escuchar el evangelio, porque por ellos no lo van a oír. Hay personas que van años a una iglesia, décadas, y nunca oyen el evangelio. Porque lo oscurecen con todos estos rituales. Son una amenaza, devoran a la gente y por lo tanto son inútiles para cualquier obra nueva. Son desobedientes a la palabra de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Hay ministerios y hay iglesias que no valen nada. Que no valen nada. Que no sirven de nada. Que sales peor de lo que entraste. Nada bueno puede venir de aquellos que oscurecen el evangelio por el bien de los rituales que quieren someterte. Todo el sistema religioso
de estos falsos maestros muestran que no saben nada sobre la verdadera pureza que Dios requiere. Y por lo tanto, hermanos, de manera colectiva, como iglesia, como pueblo de Dios, es nuestro deber y es nuestra responsabilidad rechazar lo que dicen y silenciar su influencia cuando eso se manifieste en nuestra iglesia. Debemos proteger la pureza del Evangelio. Debemos proteger la pureza de la iglesia. Y no solamente por el bien de nuestra propia libertad en Cristo. ¿Saben por qué? Necesitamos protegerla para nuestros hijos, para los nietos. Necesitamos protegerlo para otros que aún no han escuchado el Evangelio. Y no podemos permitir que hombres la contaminen, hablando de cosas externas que no tienen nada que ver con la verdadera pureza que Cristo nos dio en la cruz. Qué grande es el Evangelio. Qué grande es nuestro Señor Jesucristo, que nos ha librado de regulaciones para poder alcanzar la pureza. Y si tú no estás en Cristo, ve a Él. Corre a Él. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Él para tu salvación. Y Él va a convertir tu impureza en pureza. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por la perfección de la obra de Cristo en la cruz. Porque nos hace puros, perfectamente puros para estar en tu presencia. Y ayúdanos, Padre, a que esta pureza sea un incentivo para nosotros para vivir para tu gloria y tu honra. No buscando, Señor, el aumentar la pureza, la justicia, sino buscando la santificación, buscando hacer tu voluntad, buscando hacer lo que te agrada para tener una buena relación contigo y con nuestros hermanos. Gracias, Padre, por esta serie del libro de Tito y por todas las cosas que vienen en el futuro. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Yo oro en este día, Señor, por la familia de nuestro hermano Julio, Padre, para que tú los consueles, tú los guardes en estos momentos difíciles y que tú, Señor, les des de tu gracia y tu misericordia. También oramos por nuestra hermana Leti y por toda su familia, Señor, también. Concédeles gracia y misericordia en estos momentos. Que tu gracia nunca los abandone, Señor, y ellos encuentren consuelo y alivio también solo en ti, Señor. Gracias por este día. Danos un espíritu de adoración durante el resto de este día, ya que es el día del Señor, Padre. Llévanos con bien para nuestros hogares y oramos en el nombre de Jesús.